Escucharemos el mensaje de esta noche a través de nuestro pastor Miguel Mendoza con el tema La esperanza del que todo lo había perdido. Escuchemos. Saludos cordiales a todos, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en esta noche. Creo que todos nosotros somos conscientes que la cristiandad hace un alto en esta época del año para rememorar la ocasión en que Jesús de Nazaret fue crucificado por nuestros pecados. Y es interesante revisar cada uno de los eventos que acompañaron a la crucifixión. Desde que el Señor anunció que debía terminar en manos de pecadores, muchas cosas empezaron a cumplir y comienza su última semana con la entrada triunfal de Jerusalén. Estando allí, en el templo de Jerusalén, se encontró que la casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones. Era un mercadillo donde las personas podían comprar todo tipo de cosas, hasta cambiar monedas. Y al encontrar en esa condición el templo, armado de valor, tomó un látigo y los echó a todos, volcando las mesas de los cambistas. Todas estas cosas despertaron el odio, despertaron la envidia de quienes tanto lo odiaron a él. Y si nosotros vamos avanzando, nos encontramos con que el Señor, previo a ser entregado en manos de pecadores, resuelve retirarse con sus discípulos a orar en el huerto de Getsemaní. Y hay un detalle interesante. La palabra Getsemaní literalmente significa el lugar donde se muelen las olivas para obtener así el aceite. Así que la prensa de las olivas, allí Jesús de Nazaret estaba siendo exprimido por amor a nosotros. Y estuvo orando durante 3 horas con sus discípulos. A cada uno de ellos los encontró dormidos. La última vez se encuentra con un personaje que todos nosotros lo hemos escuchado alguna vez mencionar, y es el paradigma de la traición, Judas Iscariote. Entonces es apresado, acusado falsamente, violentado con golpes, escupitajos y puesta una corona de espinas sobre su cabeza. Y luego empieza la crucifixión, ese momento tan aciago para la vida de él y de sus discípulos. Era la hora del mal. Es allí cuando en el Calvario el Señor expresa estas 7 frases conocidas como las 7 palabras. Y un detalle interesante que a mí siempre me ha llamado la atención personalmente es el asunto de los malhechores que están puestos al lado del Señor. Y esto es tan relevante que a lo largo de la historia del cristianismo siempre se ha representado el Calvario con 3 cruces. Nunca la cruz de Cristo queda sola, siempre está acompañada, y usted lo habrá notado a través de las pinturas, a través de los libros, a través de toda forma de ilustración. Usted puede ver las 3 cruces allí y en medio la cruz de Jesús. Y cada cruz es una historia, porque son 3 individuos, 3 personajes distintos. Hay detrás de ellos una historia, como detrás de usted también hay una historia. Y una historia que debe ser contada. Así que en estas 3 noches, terminaremos Dios mediante el día domingo, estaremos analizando cada una de estas historias. Por eso el tema general de esta campaña es 3 cruces, 3 historias. Y vamos a abordar en esta noche la primera de estas cruces, que tiene que ver con una historia de un corazón endurecido. La historia de un corazón endurecido. Hace muchos años atrás leía el caso fatídico de una mujer
que durante años de maltrato de su esposo se había cansado y no sabiendo cómo librarse de estos tratos hostiles de su marido, empezó a poner en su bebida todas las mañanas una pequeña porción de arsénico. El arsénico no lo iba a matar inmediatamente, pero poco a poco iba a acumularse en su cuerpo hasta causarle la muerte, y así efectivamente pasó. Esta mujer pensó que esto nunca sería descubierto. Créame, todo lo que nosotros hacemos, por favor, créame, todo lo que hacemos en oculto, tarde o temprano, sale a la luz. Y cuando realizaban la autopsia del cadáver de este hombre, encontraron en sus uñas restos de arsénico. Entonces empezaron las investigaciones y se llegó al punto de mirar a esta mujer y empezar a preguntarle qué había pasado. El proceso investigativo cada vez fue más extenuante hasta el punto en que ella confesó, no lo soportó más y confesó, y ella dijo: maté a mi marido. ¿Cómo pudo esta mujer, que era conocida en su familia como una mujer noble, que era conocida por todos por ser una mujer pacífica, cómo pudo llegar a un punto tan oscuro de matar a su propio esposo? Bueno, lo primero que quiero decirle en esta noche es que el endurecimiento del corazón de las personas no es un suceso súbito, repentino. ¿Cómo se endurece un corazón? Bueno, no es un momento X en la vida de una persona donde todo se armó de una estructura inviolentable, donde no se puede penetrar. Créame, esto no es de la noche a la mañana. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, como algunas cosas en esta vida revisten de esa condición. Era un proceso. Cada día esta mujer se insensibilizaba más y más. Tenía que tomar el valor suficiente para depositar en el café de su marido este veneno. Lo que primeramente tal vez fue un acto de mucho temor, sin duda sus manos temblaron. Con el paso de los días se hizo mucho más firme. Seguramente esto fue lo que sucedió en la vida de este malhechor del que nos comenta el Evangelio. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cómo una persona puede llegar a ese punto sabiendo que le restan pocos momentos de vida? ¿Cómo puede envilecerse aún más? Bueno, ¿cómo un delincuente llega a ser famoso? Nunca es de la noche a la mañana. Lo primero que hizo, sin duda alguna, fue robar pequeñas cosas, apropiarse de pequeñas cosas que tal vez eran insignificantes. Nadie lo notó. Y como nadie lo notó, se aventuró a ir cada vez más allá hasta que se convirtió en un delincuente peligroso. Sin duda alguna, esa era parte de la historia de este hombre. Pero a veces detrás de la historia de un delincuente, escucha lo que voy a decir, hay una triste historia de hogar. Se ha descubierto que muchos delincuentes provienen de hogares disfuncionales, donde no ha habido comprensión, donde no ha habido disciplina, donde no ha habido una formación saludable. Estos jóvenes que han crecido dentro de esa disfuncionalidad crecen con un odio interno inexplicable y lo vuelcan a la sociedad que les rodea. Se vuelven cada vez más desafiantes con la autoridad y muchas veces llegan al punto de menospreciar a tal manera la vida humana que vemos los acontecimientos que se suceden aquí en nuestra penitenciaría. No contentos con matarlos, los han desmembrado, los han quemado. Son actos de mucha vileza
¿Cómo esto no puede suceder de la noche a la mañana? Es un proceso, realmente es un proceso de insensibilización que va aumentando hasta que la persona ha perdido todo afecto natural y se vuelve un delincuente peligroso. La Biblia nos habla de dos personajes que endurecieron su corazón paulatinamente, y el primero creo que salta fácilmente a la memoria: Faraón, este egipcio que en los días de Moisés resolvió no dejar salir al pueblo de Egipto. Quisiera que usted abra su Biblia un momento en el libro de Éxodo, allí en el Antiguo Testamento. Voy a leer algunas partes de lo que nos dice la Escritura acerca del proceso de endurecimiento de Faraón. Cuando Dios ordenó al pueblo de Israel que saliera de Egipto, fíjense, la Escritura nos enseña que al no prestar oído Faraón, Dios envió plagas. En el capítulo 7 de Éxodo, versículo 13 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces el versículo 14 nos empieza a hablar de la plaga de la sangre. Las aguas del río se convirtieron en sangre. Y el versículo 22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Luego vienen las plagas de las ranas, y el capítulo 8, versículo 15 nos vuelve a decir que Faraón había endurecido su corazón y no los había escuchado como Jehová lo había dicho. Luego vienen las plagas de los piojos, las plagas de las moscas, del ganado, de las úlceras, del granizo, de las langostas. Viene también la plaga de las tinieblas, y en todas ellas sucede lo mismo. Fíjese usted en el capítulo 10, versículo 27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón a Moisés: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Si usted se fija, empezamos primero con una serie de milagros que fueron copiados por los magos de Faraón. Luego viene una plaga, y luego otra, y luego otra. Así se suceden 9 plagas, y Faraón insiste: no. Pero si usted se toma el tiempo en su casa para leer cada uno de estos acontecimientos, usted verá que llega un momento de quiebra en el corazón de Faraón y dice: no, ahora sí voy a obedecer, ahora sí los voy a dejar ir, porque estas plagas son muy fuertes. Pero una vez que cesaba la plaga, su corazón se endurecía, y así hasta llegar a una 10ª plaga que diezmó la vida de los primogénitos egipcios. No contento con esto, dejando salir a los israelitas, empieza a perseguirlos, y ustedes conocen cómo termina la historia. En el capítulo 14 del libro de Éxodo nos dice la palabra del Señor: y siguiéndolos, versículo 23, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y todos ellos murieron allí. Es interesante que vez tras vez Dios se manifiesta de maneras increíbles en la vida de Faraón. No obstante, cuando pasa el temor, vuelve el endurecimiento. ¿Sabe? Es lo mismo que pasa con muchos de nosotros. En muchos episodios de nuestra vida le hemos dicho: Señor, si tú me ayudas a salir de esto, te prometo que voy a cambiar. El esposo que traiciona a su esposa le dice: es la última vez, te prometo que voy a cambiar. Pero muchas veces la historia es todo lo contrario, y lo que viene a posterior es un endurecimiento de corazón y de pensamiento, volviendo al individuo cada vez más cruel.
El otro caso, creo que usted también lo conoce y hemos hablado mucho de él. Es el caso de un hombre cegado por el amor al dinero. Este hombre se llamaba Judas. Abra su Biblia un momento en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Dice la Escritura: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, y aquí nos lo presenta: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Miren ustedes esta pregunta: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Cómo puede una persona convertirse en un ladrón? Miren, la primera vez siempre va a ser difícil. Habrá temor, habrá miedo. En Inglaterra, a principios de los años 1900, eran muy famosos los carteristas, personas con habilidades extraordinarias para meter la mano en el saco de cualquier transeúnte incauto y con agilidad introducir los dedos y poder sacar la billetera. Los famosos carteristas de Inglaterra. ¿Y qué no decir de nuestros artífices del robo? Hace unos días atrás veía un video cómo se sustraen los retrovisores de los carros estacionados en menos de 5 segundos. Ya está fuera, fue arrancado. Eso no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Hay que perder primeramente el miedo. Entonces seguramente no había un cuadre de caja todos los días en la bolsa que manejaba Judas Iscariote. Así que como no se le pedía cuentas, pensaba él que podía mantener esto en secreto. Pero el hecho de que lo estemos leyendo esta noche significa que tarde o temprano la auditoría funcionó y fue revelado el robo. Pero esto fue haciendo que su corazón se endureciera cada día más y más. Fíjense, robó 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que llegó el punto en que se sintió ofendido porque 300 denarios fueron derramados en los pies del maestro y no llegaron a la bolsa que él manejaba. ¡Qué cinismo tan grande! Sentirse ofendido porque ese perfume se derramaba en los pies del maestro y el dinero no terminaba en sus manos. ¿Puede alguien endurecer tanto su corazón que le importe poco o nada lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario con tal de seguir deleitándose en sus pecados, en sus maldades, no importando lo que Cristo hizo en la cruz? Pues sí los hay. Sí los hay. Hombres y mujeres que empezaron a desafiar a Dios con pequeñas cosas que luego se transformaron en una vida de endurecimiento total. Pero, ¿a dónde conduce un corazón endurecido? ¿A dónde conduce un corazón endurecido? En el caso de Judas, nosotros conocemos bien el desenlace final de este ladronzuelo que se sintió ofendido por lo que esta mujer hizo y trató de disimularlo diciendo que había que preocuparse por los pobres. Capítulo 27 de Mateo capítulo 27, versículo 3 en adelante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado después de haber vendido al Salvador, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú,
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. ¿Cómo termina un corazón endurecido? Bueno, en el caso de Judas, el extremo de su maldad, la ambición por el dinero, el amor por el dinero, que es idolatría, lo llevó a perder todo indicio de humanidad. Todo valor moral fue arrojado a la basura. ¿Por qué razón? Porque una persona puede endurecer tanto su corazón que venda sus más caros intereses morales por unos cuantos billetes, por unas cuantas monedas. No importa si condenamos a alguien a la cárcel por 30 o por 10 años, con tal de tener dinero en nuestras manos. ¿Cuántas personas se han corrompido por el amor al dinero? Créame, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso, pero ese proceso va endureciendo, va encrudeciendo la vida, el pensamiento, el corazón de los hombres. La conciencia se convierte en un callo insensible y terminamos vendiendo al maestro por 30 monedas de plata. Este hombre que estaba en la cruz al lado del Salvador tenía su historia. La Biblia no nos habla exactamente de cómo fue la vida de este hombre, pero el hecho de que estuviera crucificado es bastante para nosotros. ¿Por qué? Porque la crucifixión era la máxima expresión de castigo ejemplar del Imperio Romano sobre aquellos que delinquían. La mayoría sufrían castigos como prisiones, sufrían castigos como azotes, pero ese lugar estaba reservado para gente perversa, para gente mala, para gente ruin, para gente que ya no la queremos en la sociedad. Con mucha tristeza veo las noticias y cómo algunos se expresan acerca de los muertos de la cárcel. 10 delincuentes menos para la sociedad. 10 peligros menos para la sociedad. Es doloroso porque siguen siendo personas, porque siguen necesitando de Jesucristo. Pero este hombre fue acompañado por su dureza de corazón, por su conciencia encallecida, y para nada se inmutó ante el proceso final de su sentencia, la muerte. Y colgado del madero al lado del Señor Jesús, no ve lo mismo que su compañero ve. Él ve al objeto de burla. Eso es lo que él ve en Jesús de Nazaret. Por favor, volvamos a leer Lucas capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. No mostraba respeto alguno, no mostraba simpatía alguna por alguien que había sido entregado no por delito que cometiese, sino sencillamente por envidia. Este hombre no se inmutaba. Hasta dónde había llegado el endurecimiento de corazón en su vida, que no le importaba, y se dedica a injuriarlo diciendo: si tú eres el Cristo, demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sal de esta condena dolorosa y de paso, sácanos a nosotros también. ¿Hasta dónde puede llegar el endurecimiento de corazón de una persona que aún en el hecho de su muerte se atreva a rechazar a Jesucristo el Salvador? ¿Hasta dónde puede llegar el endurecimiento de corazón de una persona que después de muchos episodios en los que se puede constatar la mano bondadosa de Dios, y usted me pregunta ¿de qué manera? Pues todos los días poniendo el pan sobre tu mesa, pues todos los días acompañándote en las calles, porque el hecho de que estés aquí en esta noche significa que Dios te ha cuidado. Hay personas que cruzaron la calle y no vieron más la vida. Hay personas que se acostaron a dormir y nunca despertaron. Y con dolor digo esto, muchos pasaron
por el año 2020 y no llegaron al 2021 porque murieron en grandes cantidades. ¿Qué haces aquí en esta noche? ¿Qué haces aquí en esta noche? Créanme que a veces miramos a Judas, a Faraón, ambos merecedores de la muerte, y así terminaron sus vidas. Y miramos a este ladrón colgado al lado del Señor con la misma suerte, muriendo en total desgracia. Y los miramos con cierto estupor y decimos, no, yo no soy así como él, el hecho de que esté aquí en esta noche ya es bastante. Pero déjame decirte algo, ¿cuántas veces has escuchado hablar de Jesús y has dicho no? Alguien me enseñó hace mucho tiempo atrás que hay formas muy elegantes de decir que no, y ese no es un rechazo. Te pongo un ejemplo. Cuando sabes que no debes comer azúcar, nada dulce, y estás en una reunión social y alguien pasa con una bandeja de bocadillos dulces, tú sabes que debes cuidar tu glucosa y tu conciencia te dice no comas eso, y cuando la persona acerca el plato, tú le dices educadamente no gracias, no puedo por mi glucosa. Es una forma muy educada, muy cortés de rechazar. Asimismo, hay personas que de una manera muy educada y cortés le dicen no al que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Y sabes cómo funciona esto? La primera vez dijiste que no. Tal vez tenías todas las ganas de hacerlo, pero dijiste no, más luego. Después de unos días, puede ser que mañana las cosas cambien y mi suerte cambie. El año pasado perdí a un querido amigo, cantante profesional. La última vez que conversé con él me dijo, mira Miguel, si este disco que voy a lanzar no pega en el mercado, yo me entrego a Cristo. Lo último que supe de él es que estaban buscando desesperadamente tanques de oxígeno porque estaba muriendo y de hecho falleció. Pero todo empezó diciendo cortésmente, ahora no. ¿A qué se le dice que no? Bueno, yo creo que uno puede decirle no a todo lo que es pernicioso, dañino para nuestras vidas. ¿Pero acaso Jesús de Nazaret es eso? ¿Acaso no nos dice la palabra del Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ¿cuál es el final de todas las cosas? Miren, Faraón murió en la dureza de su corazón. Judas murió en la dureza de su corazón y el penitente que estaba colgado al lado de Jesús murió en la dureza de su corazón. Créame, Cristo vino a esta tierra para que usted no tenga que morir de la misma manera. Y Dios tiene la virtud de hacer lo que nadie más puede hacer, transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Y me pongo a pensar qué cosas hicieron que un corazón se vuelva de piedra, resentimientos, amarguras, heridas diversas, cuestionamientos e incredulidad, pues Dios tiene la virtud de cambiar todas esas cosas porque Dios tiene la virtud de sanar el corazón del hombre. Pero mucha gente sigue rechazando este precioso regalo, este maravilloso regalo de vida eterna. Lo que puedo decir es que mañana, si lo rechazamos hoy, mañana será más fácil decirle que no. Y después de 2 meses será mucho más fácil seguir negándolo y llegará un momento en que nos fastidie escuchar hablar de Jesús de Nazaret. Pero vendrá un momento en que necesitaremos desesperadamente de la mano extendida de Dios. Tal vez sea muy tarde. El apóstol Pablo dijo, hoy es el día agradable de salvación para todos los hombres. Creo que no es coincidencia lo que sucede en nuestra vida. Creo que Dios tiene la virtud para hablarnos de diferentes maneras y en esta noche lo hace a través del Evangelio. Y nos invita a nosotros a considerar el regalo precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tomó su lugar, tomó mi lugar para morir por nosotros.
para que usted y yo tengamos el perdón de los pecados, para que de una vez por todas yo pueda deshacerme de ese peso de resentimiento y de amargura de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, que han hecho de mí una persona dura, que han hecho de mí una persona insensible. Hoy es el día de entregarle todo eso al Salvador y decir: Señor, te necesito. Yo no quiero tener un corazón de piedra, necesito tener un corazón conforme a tu corazón. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Sencillamente acercarse a Dios con convicción. ¿Qué quiero decir con esto? Con la seguridad más grande, en primer lugar, que Él escucha su voz. Dios sabe, Dios conoce, porque al igual que este hombre tenía una historia delictiva, una historia que tal vez empezó a forjarse en su temprana infancia, Dios también conoce su historia. Y Dios sabe lo que pasó en su vida desde que era un niño. Y Dios está con su mano extendida para decirle a usted: yo quiero tomar tu carga, yo quiero tomar tu dolor, yo quiero que tú experimentes mi amor. Acérquese a Cristo con convicción. Señor, yo necesito una oportunidad, por favor. En esta noche yo decido creer en ti. Creo que tú eres el Salvador, creo que eres tú el que moriste en la cruz del Calvario, creo que eres el que puede cambiar mi vida. Perdóname y entra en mi corazón. ¿Le gustaría? ¿O quiere seguir esperando hasta que ya no haya tiempo? Si usted desea hacerlo, yo le invito a orar conmigo en esta hora. Allí donde usted está, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a tomarnos un tiempo para orar. Después de escuchar todas estas cosas, necesitamos orar. Y si usted lo desea, por favor, ore conmigo. Ore conmigo. Amado Señor, en esta noche necesito que tú me escuches, porque yo también he endurecido mi corazón y no quiero seguir así. No quiero continuar con resentimientos, con soberbias. No quiero terminar con un corazón de piedra. En esta noche te necesito con todas las fuerzas de mi ser. Y por eso yo tomo la decisión de creer en Jesucristo con todo mi corazón y suplicarte que perdones mis pecados y que quites toda dureza de mi alma. Ayúdame en esta hora. Ayúdame, Señor. Y te suplico que entres en mi corazón. Cambia mi vida, Señor. Sana mis heridas, Señor. Salva mi vida. Te la entrego completamente a ti, porque me cansé de decir que no. Y ahora, Señor, yo te digo a ti: sí, Señor, te quiero en mi vida, te necesito en mi vida. Ahora mismo. Y mientras todos seguimos con nuestra cabeza inclinada, usted que ha venido en esta noche, no quiere salir como entró. ¿Usted quiere algo nuevo? ¿Quiere volver a empezar? ¿Darle una oportunidad
para que Dios transforme su vida? Entonces, si usted ha hecho suya esta oración, allí donde usted está, con sus ojos cerrados, levante su mano derecha. Yo quiero orar por usted en esta noche. Si usted oró conmigo, Dios